Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Porque Dios es bueno. Bueno. Dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira, o sea que Él se aira, pero grande en misericordia. Y eso nos debe confortar, ¿verdad? Porque en medio de todo lo que hacemos hay cosas que a Él no le gustan. Pero estamos aquí solamente por su amor y por su misericordia. Amén. Dios nos habla a través de tantas cosas. Amén. De todo lo que Él permite que pase alrededor nuestro, Él nos está hablando. Y hay cosas que para nosotros es imposible que Él las haga. O diría yo más bien que es imposible para nosotros hacerlas. Pero Dios especializa en cosas que son imposibles. Amén. Y cuando Él lo hace, nos da un júbilo tan grande que no lo podemos explicar. Porque muchas veces vemos que Dios hace cosas y para nosotros son milagros que Él hace. Pero siempre lo hace contestando alguna petición nuestra. Amén. Y hay un versículo en la palabra que dice que para el hombre es imposible, para nosotros es imposible, pero para Dios todas las cosas le son posibles. Amén. Y el Señor no es que Él tarde su venida, porque pues en su misericordia Él como que alarga los tiempos, aun cuando el día sigue teniendo 24 horas, pero para nosotros amanece y al ratito ya oscurece, se nos va el día en un momentito, pero son las mismas horas. O sea que Él no tarda su venida, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento, porque Él quiere que todos nos salvemos, todos. Y hay gente en la calle ahora en estos tiempos que nunca pensé ver en este país, especialmente, ver las cosas que se ven ahora en estas grandes ciudades, tanto crimen, atracos, robos, pero por esas personas que hacen tanto crimen, tanto robo, atracos, es que nosotros debemos clamar más para que Dios tenga misericordia de ellos y que la salvación les alcance, que Dios toque sus corazones y la salvación les llegue, que ellos se arrepientan en algún momento. Dios me dio, hoy como que no es yo diría no es una prédica, pero como un testimonio de parte mía por lo que Dios me permitió el mes pasado de hacer. Pero en medio de esto que Él permitió que yo viajara a Colombia, hay un mensaje que quiero que ustedes lo capten, ¿verdad? Hay una enseñanza. Porque muchas veces nuestra sola presencia, la sola presencia suya en algún momento y lugar va a hacer la diferencia. Yo me preguntaba por qué a veces se nos vienen las lágrimas, a veces de tristeza,
a veces de alegría, y cuando estamos en la presencia de Dios, pues igualmente, ¿no? Pero leía la palabra en Romanos 12, especialmente en ese capítulo, hay un versículo que dice que gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea que sí pasa, nos pasa a todos. Dios me permitió visitar a mi familia en Colombia, por lo que le estoy muy agradecido. Amén. Hay cosas que uno muchas veces dice que no debo hacerlo porque es como una señal de Dios para que yo no lo haga, pero muchas veces es que el enemigo mete la mano donde Dios se va a glorificar después. Amén. El motivo de mi visita fue el de podernos reunir los hermanos que aún vivimos. Fuimos 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres, y de los cuales ya 4 están con el Señor. Yo sé que están con el Señor. Y recibí una llamada de una hermana en la cual ella me decía que estamos todos en Bogotá y solo faltas tú para que nos reunamos los que vivimos. O sea que sería muy bueno que pudieras visitarnos para estar juntos, porque el hermano mayor pues ya está muy ancianito y muy enfermo por la edad, y permanece mucho tiempo en acostado en la cama, la mayor parte del tiempo. Y querían que yo estuviera allí para acompañarlos. Esto se logró y fue muy emocionante para toda la familia, no solo los hermanos, sino para toda la familia, ver la alegría y el cambio que nuestra sola visita efectuó en ese amado hermano. Amén. Hay momentos que la sola presencia tuya o mía en algún lugar hace la diferencia. Amén. Pero en la casa donde yo estuve hospedado, donde mi hermana, me partía el corazón ver que la salud de esta hermana pues es mucho menor, era peor que la de mi hermano mayor, porque él era por su edad, pero ella era algo diferente en su salud, y la veía deteriorada, es decir, daba tristeza verla. Todos estábamos como angustiados de verla a ella así. Y ella vive sola, aun cuando tuvo 2 hijos, pero vive sola con su esposo, con mi cuñado, en una casa. Pero el cuñado también está muy enfermo y eso le ocasiona a ella más carga, pues él tiene esa enfermedad tan tremenda, Alzheimer's, y ella pues le toca lidiar con él, estando en la condición que ella está. Los hijos pues ya tienen sus hogares, es muy poco el tiempo que pueden compartir con ellos, aun cuando ellos son los que les sostienen para que no les falte nada. Estuve leyendo en un artículo de una sierva del Señor que
en un momento tuvo un aborto, pero sin que ella lo quisiera, sino que en su embarazo tuvo esa tragedia, ¿verdad? Y ella estaba muy triste. Y estaba un día en la iglesia donde ella asiste, y se sentó a hablar con el Señor, y en un momento se puso a llorar. Entonces se acercó otra hermana y le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y en ese momento dice ella que fue cuando más gritó. Pues la hermana la abrazó y la consolaba de esa manera. Dice ella que ella nunca había llorado tan fuerte delante de alguien. Pero dice ella que la sola presencia de esa hermana en ese momento, cuando puso la mano sobre su hombro, fue como un bálsamo para el alma de ella, como que si Dios mismo la estuviera abrazando. Y no necesitaron palabras, pero dice que ella nunca va a olvidar ese momento, porque termina ya escribiendo: el Señor me encontró esa noche a través de ella. Amén. Voy a leer Romanos 12, capítulo 12, del 9 hasta el 13. Este capítulo es muy bonito acerca de cómo debemos vivir los cristianos. Y ahí dice: las marcas del cristiano verdadero. Y dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Qué bendición tan grande que el Señor me ha permitido a mí estar en este lugar, porque desde que el Señor me trajo aquí, yo encontré en la puerta como un abrazo de bienvenida sin conocerme, y me sentí amado en ese momento. Yo creía que nadie me amaba fuera de la familia, de mi familia de sangre, pero aquí encontré amor. Qué bendición tan grande tener amigos cristianos que conocen de la palabra, que nos animan y nos apoyan. Nos apoyamos los unos a los otros sirviéndole al Señor. Entonces, nuestras cargas, por pesadas que sean, se vuelven más livianas. Tal vez solos no podemos, pero cuando alguien te pone la mano encima, cuando sientes que necesitas que alguien esté a tu lado, que llore contigo, eso
el amor de Dios. Amén. Y eso solo comienza cuando yo me dispongo, cuando usted se dispone, cuando todos nos disponemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. De pronto el Señor, no aquí en la iglesia, pero el Señor de pronto pone a alguien en su camino, en mi camino, que necesite solamente que yo esté ahí. Y si Dios lo hace contigo, y si Dios lo hace conmigo más tarde o mañana o a través de la semana, no nos vamos, no dejemos sola a la persona, Amén. acompañémosle. Amén. La amistad es un don insustituible en la vida de un cristiano. Amén. Dios le dijo a sus discípulos que no los iba a llamar más siervos, sino amigos. Yo estaba sentado el domingo pasado en el sótano de la iglesia y habían unos hermanos alrededor mío. No digo los nombres porque yo sé que todos hubieran hecho lo mismo. Pero en ese momento la conversación llegó a yo recordar a mi hermana que estaba tan enferma, tan débil, que yo la veía, y no solo yo, sino todos mis hermanos, la veíamos que no era ella. Y en ese momento yo me quebranté y grité. Pero estas hermanas ponían los brazos sobre mí, me cubrían. Y ahí puedo repetir lo que yo leí antes de esa sierva cuando su amiga en la iglesia le puso el brazo encima y que le preguntaba, ¿qué te pasa? Y dice que ahí fue cuando más gritó, más duro. Pero ahí es que siente uno la presencia de Dios y la verdadera amistad, la verdadera hermandad que nosotros debemos tener y de la cual nos habla todo el capítulo de Romanos 12. Nosotros debemos siempre seguir lo que la palabra nos dice que hagamos. Hay un capítulo que a mí cuando yo leo, yo veo que es yo le llamo el libro o la epístola de la amistad. Es Colosenses. En el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo les decía que Dios nos habla a través de muchas formas, de muchas maneras, a través de cualquier cosa Dios nos habla. A mí una vez el Señor me habló a través de un perrito, de un perro. No era un perrito, era un perro de esos grandes. Pero recuerdo muy bien el caso en que el Señor me habló allá en un cuarto de hospital, cuando estaba en Ambato. Estaba la pastora presente, estaba la hermana Aleida, estaban los pastores allá, Johan y su esposa, Carolina, y estaba mi sobrino Albert, y el Señor me habló a través de una alabanza
y usó a la pastora para decirme que yo iba a quedar mejor que antes. Y después de saber yo lo que en realidad había pasado conmigo, en ese momento yo lo creí. Y el Señor hizo la obra. De acuerdo a lo como tú lo creas, el Señor lo hará. Ah, cuando habla de sal, no quiere decir que sea la sal, sino que en esa época la sal significaba sabiduría, algo que conserva, que es sabroso, que es atractivo. Por allá en el libro de Crónicas se hablaba de que fueron, ¿cómo se diría? Todos sus hijos van a ser parte de tu vida, de tu descendencia, bajo un pacto de sal. Y eso era como decir, ustedes van a tener un vínculo permanente, va a ser preservada su descendencia hasta que venga Jesús, le decía a David. Y Jesús también usó esa palabra de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando no entendemos eso, uno como que no lo capta. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Tenemos que ser atractivos. Tenemos que tener sabiduría para tratar a la gente. Nunca despreciar a nadie. Siempre, como les decía al principio, orar por aquellos que hacen maldad afuera. Y orar los unos por los otros para que Dios nos mantenga y podamos seguir hasta el final en ese camino que Cristo trazó para nosotros. Qué bueno poder vivir como Cristo vivió. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente diga, pero nunca se enoja. Su palabra siempre es el mismo tono. El mismo tono mío es así porque esa es mi voz. Pero yo a veces me enojo. ¿Ustedes se han enojado alguna vez? ¿Quién no se ha enojado? Alce la mano. Todos nos hemos enojado y nos enojaremos. Pero pues, que no nos acostemos enojados, sino que eso sea pasajero nomás. En el momento, airaos, pero ¿qué dice la palabra? Pero no pequéis. Pecamos cuando ya contestamos con la rabia, ¿no? Con la ira. Pero también tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Es decir, vivir como Jesús vivió. Y nosotros estamos tratando de vivir así. Porque cuando uno oye que una persona es, digámoslo así, carnal, crudo, como que uno dice, eso es lo que hace que digan, y es que cristiano. Entonces ya no es atractivo. Ya el testimonio se fue al piso. ¿Cómo hablamos cuando estamos cerca de los que no creen, de los no creyentes, cuando estamos afuera? Cuando hablamos como el resto del mundo habla,
para encajar ahí, para sentirnos aceptados allí en ese momento? ¿O hablamos de manera que edifican a la gente que nos está escuchando? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo encajo yo ahí? ¿Seré atractivo para ellos? ¿Estaré transmitiendo amor y la gracia de Dios? La forma que hablamos, especialmente a los no cristianos, el tono de la voz es tan importante como lo que decimos. Entonces la pregunta es, ¿estaremos honrando a Jesús con nuestro testimonio? Yo no puedo contestar por ustedes. Ustedes lo saben. ¿Cuántos somos colombianos aquí? Yo creo que la mayoría. Yo diría, levanten la mano el que no es colombiano. Por ahí, por allá tengo otro hermanito, Samuel, por acá. Pero ahora que estoy en Colombia, escuché una historia de Colombia que yo no la sabía bien. Y les voy a preguntar a los colombianos nomás. ¿Ustedes saben qué es la patria boba? La patria boba en Colombia, ese periodo. ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Pues yo no lo sabía tampoco. Ahora, la otra pregunta que les voy a hacer a los colombianos. ¿Qué se celebra el 20 de julio de 1810? La independencia. Todos sabemos eso, ¿verdad? Sí. La independencia de Colombia. ¿Y qué se celebra el 7 de agosto de 1819? La batalla de Boyacá. Vea, la hermana sabe. Pero, ¿qué pasó es decir, qué pasó en esa batalla? ¿Por qué se libró esa batalla en comparación con el 20 de julio? Ese no me acuerdo. Es que no lo sabemos, yo no lo sabía, pero me escuchaba yo, ¿no? Que ese periodo es lo que se llama en Colombia, en la historia de Colombia, la patria boba. ¿Y por qué se llama la patria boba? Pues mire que en 1810 se celebra la independencia. ¿De quién? De los españoles, ¿verdad? Y en 1819, en el Pantano de Vargas, en la batalla de Boyacá, allí se forjó la libertad o la independencia. Pero ¿por qué? Si ya había ya se celebró la independencia, ¿por qué otra vez? 9 años de diferencia. Entonces decía, ese es el periodo de la patria boba. ¿Pero por qué? Yo esperando que me cuenten. Dice, mire, desde 1810, desde el 20 de julio, empezaron a pelear los criollos los unos con los otros. Como ahora vemos que se pelean los rojos con los azules, los demócratas con los republicanos, ¿verdad? Es una pelea entre un bando y el otro, no hay paz. Y no ven cómo atacarse, tanto del un lado como del otro. Eso es lo que pasó por 9 años. Y en 1819, en la batalla del Pantano de Vargas,
de Boyacá, es que ya como que dejemos esto ya, no peleemos más entre nosotros, ¿verdad? Eso pasa en la iglesia. Amén. Nosotros fuimos libertados. Así es. Nosotros fuimos conquistados por Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que dejemos la bobada. ¿Se puede llamar así? Amén. Amén. No seamos más bobitos. Vivamos como dice la palabra, amándonos los unos a los otros. Amén. Mire, veamos, esto merece un aplauso. Mateo 12, les voy a leer desde el 43 al 45 solamente, Amén. pero yo les sugiero que se lean todo ese capítulo. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso lo sabemos todos, lo hemos oído, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A mí me llamó la atención esto de que y toma a otros 7 espíritus peores que él. Eso pasó en Colombia. Y eso pasa en la iglesia. Le ponemos muchos adornos a nuestra vida cristiana. Yo les aconsejo que no le ponga adornos. No. Solamente imitemos a Jesús. Amén. ¿Cuáles adornos? Pues hay una lista largota por ahí. Hipocresía, orgullo, falta de perdón, sin afecto fraternal, sin amor. Entonces venimos a ser necios, Vamos a ser religiosos. adornos. Sí, eres religioso. Adornamos nuestra vida cristiana para que la gente me vea como, Sí, de piedad. uy, pero les preguntaba, ¿cómo es mi hablar allá afuera? El hermano decía esta mañana, ¿cómo soy yo cuando estoy con mi familia? Entonces hablo como ellos. Me pongo a bailar, a charlar, es decir, hacer todo lo que no debo hacer. Hay una lista, yo la encontré por acá, de lo que es un necio. Y yo llamo a eso los adornos, ¿verdad? Solo le voy a leer algunos. Calumnia. Se burla del pecado. Desprecian la instrucción. Contiendas. Peleas. Confianza en sí mismo. Falta de honradez, hipocresía. Es decir, y en la palabra, ahí en Romanos hay una lista. Romanos 12. Larga. Sin embargo, hay una lista que es muy cortica y eso es lo que debemos tener, no más. Nosotros por gracia somos salvos. Solamente por la gracia. Gracias le doy a Dios todos los días por su gracia.
Porque por esa gracia de Dios es que estamos aquí. Porque Él, voy a leer Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero entonces no volvamos allá, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, uno de los adornos, desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado. No dejemos que eso vuelva, la pelea entre nosotros, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí se sigue la lista. En tantas partes tenemos esa lista que es... Una vez me puse a hacer esa lista, a escribirlos, y yo me aburrí. Dije, no más. Es mejor seguir esta, que es más cortica. No permitamos que esto vuelva a nosotros. La semana pasada creo que nos hablaba el Señor y nos repetía varias veces acerca de Marcos 5:15. Cómo Él al endemoniado gadareno lo libertó. Y cuando ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios en él, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero ¿quién es ese que hace esas cosas? Sin embargo, ellos después lo acusaban. Entonces nosotros tenemos en la palabra palabras que nos dicen cómo vivir una vida agradable al Señor. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está listo, listico. El diablo siempre quiere impedir que le sirvamos a Dios. Siempre va a tratar de impedir que le sirvamos a Dios. Le repito lo del hermano. Es que ahora tengo un trabajo y ya no puedo venir. Y el hermano decía, se le olvida que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios tiene más para darnos que el trabajo del día que yo le debo servir al Señor. Tengo un poco de versículos, pero no voy a leer este. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, hay que estudiar. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia que tenemos que tener, ¿verdad? A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No necesitamos más? Entonces, ahora sí, para terminar, la listica cortica que les digo que, ay, es mejor esta. No necesitamos nada más. ¿Quién sabe qué es? ¿Cuál es la lista cortica? Los frutos del Espíritu. Exactamente. Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, vamos a hacer, mire, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, 9. Y los otros yo me cansé de hacer la lista. Yo dije, no más, no escribo más. Entonces vamos a vivir con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor hará lo imposible, porque para Él todo es posible. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Padre, te doy gracias una vez más por este día, Señor, Y esto, por habernos permitido venir a este templo, a esta casa que tú nos has dado para reunirnos, para alabar y glorificar tu nombre.